Saludo con gusto a Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Guillermo, por permitirme estar con ustedes y tu auditorio. Gracias, Arturo. Están sucediendo muchas cosas en materia electoral, es natural. Acaban de pasar 2 elecciones estatales. Estamos en víspera de que inicie el proceso electoral federal de 2024, pero ha llamado mucho la atención de manera particular la reunión que sostuvo con los 11 integrantes del Consejo General del INE el presidente de la República, después de un largo periodo de descalificaciones y señalamientos hacia los consejeros, hacia sus actividades y hacia el propio organismo. Desde tu punto de vista, ¿cómo debemos entender este acercamiento del presidente con el Instituto Nacional Electoral? Bueno, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, no es inédito que el Consejo General se reuniera con el presidente de la República. A mí, como consejero, me tocó asistir a 2 o 3 comidas con los presidentes en turno, en un buen plan. Claro, no nos tomábamos la fotografía, no era necesario. Lo que ocurre en esta ocasión es que creo que se han dado bastantes señales de la conveniencia para ambas partes de tener una mejor relación de la que se tenía anteriormente. Y creo que para el Consejo General era importante mostrar que hay una apertura a un nuevo tipo de diálogo, no como el que ya se había generado antes de que saliera Lorenzo Córdoba como consejero presidente, que ya era un círculo vicioso. El presidente no podía dejar de atacar y Lorenzo Córdoba no podía dejar de defender la autonomía del INE. Ahora, desde que el secretario de Gobernación fue a las instalaciones de Tlalpan del INE y ahora con esta invitación, pues se abre un nuevo espacio de diálogo y creo que al mismo presidente le conviene tener una relación adecuada para evitar que surjan problemas o conflictos que no estén previstos en el escenario ya de por sí complejo que vamos a vivir el año que entra. No es una relación de cualquier manera fácil. A mí me gustó mucho ver cómo la consejera presidenta y algunos de los consejeros le mencionaron al presidente que hay una preocupación por las acciones anticipadas que están realizando los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena. El presidente insistió en que no se trata de una selección de un candidato, sino de un promotor de la Cuarta Transformación. Pero en todo caso sigue existiendo una diferencia o una preocupación de la forma como este tipo de cosas se resolverán. Pero mientras haya un diálogo y mientras haya la posibilidad de platicar con las autoridades, a mí me parece que fue muy conveniente este encuentro. Me parece también que no es la única relación que se debe tener. Es importante que el INE tenga una buena relación con el gobierno, sobre todo en materia de coordinar acciones en donde haya una preocupación por la seguridad de los electores en el año que entra. Adicionalmente, bueno, hay que tener una muy buena relación con las Fuerzas Armadas que se encargan de vigilar los paquetes electorales mientras estos salen de las instalaciones del INE y regresan a las instalaciones del INE el día de la jornada electoral. En fin, hay muchos motivos de relación con el gobierno y qué bueno que ahora se haya establecido un buen mecanismo de diálogo que al parecer no existía anteriormente. Arturo Sánchez, ex consejero del INE, ¿es posible tener cercanía con el Ejecutivo y al mismo tiempo mantener la autonomía e independencia del INE, que es un organismo autónomo? Esto es lo que señalan algunos críticos y analistas, por eso la pregunta. Sí, ¿por qué no? O sea, el INE es autónomo, pero no es autártico. El INE es una institución que tiene la capacidad de definir sus propios reglamentos, así lo marca la ley, de definir los procedimientos que siguen, de organizarse como dice el Consejo General y como conviene a la institución, todo en el marco de una ley, y en ese sentido la autonomía es importante.
importante. La autonomía y la independencia, que no es lo mismo. La autonomía quiere decir que no hay quien se meta a tomar decisiones o impulsar decisiones de fuera del INE. La independencia es el comportamiento de los funcionarios del INE independientes a cualquier otro tipo de presión política. Y eso sí es, no nada más es posible, sino es conveniente que haya esta relación. A ver, en todos los procesos electorales en los que tuve el honor en participar, siempre tuvimos que acercarnos a la Secretaría de Gobernación por diferentes motivos. La relación antes con los medios de comunicación era a través de los medios de la Secretaría de Gobernación y por lo tanto había que tener una buena relación. En fin, hay muchos motivos para este intercambio y siempre y cuando el INE sepa y defienda su autonomía y los consejeros electorales y los funcionarios se muestren independientes a cualquier presión que venga del exterior. Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy es una nueva etapa del Instituto Nacional Electoral. Se acabó una presidencia que tenía un sello muy claro, que tenía ciertas batallas que dar, y ahora se abre una nueva en donde la consejera presidenta abre un nuevo esquema para poder construir ya el muy cercano proceso electoral. Recordemos que como el plan B al parecer ya no entrará en funciones, el proceso electoral empezará la primera semana de septiembre. Estamos ya a menos de 100 días de que eso ocurra y esto, bueno, pues obliga al INE a acelerar todo tipo de prácticas y relaciones y vínculos para poder tener la certeza de que el año que entra podrán realizarse correctamente las elecciones como estamos acostumbrados. Falta un escalón importante todavía que subir, que es el del presupuesto que propondrá el INE al Ejecutivo para que la Cámara de Diputados lo apruebe. Esperemos que con esta nueva relación se abran también mecanismos de diálogos con los diputados de manera de que se pueda entender por qué el INE solicitará lo que vaya a solicitar. No tengo idea cómo se esté elaborando el presupuesto. Lo que sí sé es que hay una comisión de consejeros y consejeras que están trabajando fuertemente desde ya para construir un presupuesto que se busca que sea austero. Se está consultando a la estructura del INE en donde puede haber recortes, en donde puede haber necesidades específicas y bueno, esto es un escalón que todavía falta por dar hacia diciembre de este año cuando el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, apruebe el presupuesto que será el que se requiera para organizar las elecciones del año que entra. Arturo Sánchez, referías en tu comentario inicial el tema de los aspirantes presidenciales de Morena, las llamadas corcholatas, que se están separando de sus cargos para arrancar recorridos por el país para promover sus aspiraciones. Ha habido señalamientos y críticas, particularmente desde la oposición, en el sentido de que se trata de precandidatos en actos anticipados de campaña. ¿Cómo debemos observar esto desde el punto de vista de la ley electoral, que es al final lo que importa? Mira, a mí me preocupa una cosa, Guillermo. Tú mismo lo dices, lo mismo lo dice el presidente. Quien resulte beneficiado de la encuesta que está organizando Morena, el presidente dice va a ser su sucesor. Morena dice va a ser nuestro candidato. Los comentaristas, tú, yo, sabemos que ese es el mecanismo a través del cual se va a seleccionar al candidato a la presidencia de la República por parte de Morena. Me parece muy cuesta arriba querer convencernos ahorita que lo que realmente se va a elegir es a un promotor de la 4T y no a un candidato a la presidencia. Y si se va a elegir a un candidato a la presidencia de la República, en buen español, eso se llama precampaña electoral. Y es una precampaña en donde con todo derecho participan diferentes miembros de un partido o de sus partidos aliados, hacen en efecto, recorrido para convencer a sus compañeros de partido y a quienes vayan a ser llamados a contestar la encuesta y de esta manera pues sacar la mejor carta que se pueda para la presidencia, para la candidatura a la presidencia de la República. Todo eso está bien, además lo hicieron de acuerdo con sus estatutos
tiempos, llamando al Consejo Nacional, que tomó las decisiones, fijó las reglas y arranca este procedimiento. El problema es que toda la legislación actual se redactó y se diseñó para que todos los partidos a la vez hicieran este procedimiento en el mismo periodo de tiempo que la ley establece debe ser a partir de la tercera semana de noviembre del año anterior a la elección. Entonces, el problema es simple y sencillamente que lo están haciendo fuera de los tiempos y eso hace que no se cumplan una serie de requisitos que establece el INE para las precampañas y que establece la ley, como por ejemplo registrar a los precandidatos, como por ejemplo establecer topes de gastos para que entre los mismos precandidatos de Morena haya equilibrio y equidad en la competencia, para que haya un órgano fiscalizador de los recursos, para que se les pueda otorgar tiempos en los medios de comunicación para hacer sus precampañas. Todo eso queda fuera completamente del ejercicio que está haciendo Morena, porque lo está haciendo fuera de los marcos que establece la ley. Lo hace como si fuera un procedimiento interno, pero diferente a lo que es una precampaña, cuando en realidad todo el mundo sabemos que se trata de una precampaña. Entonces, seguramente habrá jurídicamente algún tipo de quejas, si no me equivoco ya Movimiento Ciudadano y el PRD han interpuesto algunas quejas en contra del acuerdo que tomó el Consejo Nacional de Morena y todo lo que empieza a desatarse a partir de ese acuerdo, para que el tribunal establezca si tienen razón los partidos que dicen que esto es ilegal o no. Aquí el problema es que si uno lee la ley con toda claridad, bueno, pues sí pareciera que no se están respetando una serie de principios. Y aun cuando fuera legal, que podría así determinarlo el tribunal, los mecanismos que estableció Morena, pues no nos permitirán saber a nosotros, a los ciudadanos, de dónde cada uno de los y las aspirantes obtuvieron recursos para hacer sus campañas. Yo sé que se ha solicitado que no se gaste mucho dinero, pero bueno, simple y sencillamente tomar un avión a cualquier lugar de la República cuesta. Tener un equipo de avanzada cuesta, establecer un mecanismo para hospedar y trasladarse y demás, pues cuesta, y todo eso son gastos que tienen que ser reportados y sobre todo saber de dónde vino el dinero. Todo eso que sí está previsto en la ley para las precampañas que debieran empezar en la tercera semana de noviembre de este año, pues no se ve claro cómo se hará o cómo se haría en el caso del proyecto que está desarrollando Morena. Esa duda es la que yo creo que conviene que se resuelva a la brevedad. Por otra razón, porque con los criterios que se establezcan, pues también los demás partidos podrían hacer lo mismo. Podrían los demás partidos inventar, pues yo voy a hacer una selección del impulsor del verdadero cambio y entonces hacer lo mismo. Lo que yo creo que perderíamos todos sería pues el IFE y el INE como una institución reguladora de este tipo de actividades para justamente darnos certeza de que todo se hace con recursos lícitos, bien habidos, bien manejados y bien fiscalizados, como yo estoy seguro que va a hacer. Lo único que pasa es que no sabemos y no tenemos información, nada sobre este tipo de temas que bueno, la ley se hizo justamente para eso. Y el último punto al respecto, la ley se buscó redactarse así después de la elección del 2006, porque en el 2006 justamente uno de los problemas fue que no había en la ley ningún elemento que hiciera referencia a las precampañas. Las precampañas no existían en el 2006. Lo que ocurrió fue que después de ese año se cambió la ley justamente para que todas las precampañas se realizaran en el mismo tiempo y bajo la tutela del IFE de entonces, por eso decía yo IFE antes, y ahora del INE. Entonces, bueno, pues se trata también de tener equidad en la contienda, no nada más dentro de Morena, sino entre Morena y los demás partidos que quieran postular candidatos a la presidencia de la República.
Sí, pues me parece que la línea es muy delgada, que se puede incurrir fácilmente en cuestiones fuera de la ley, pero además me queda la impresión de que se generan con esto fricciones innecesarias cuando se supone que lo que el presidente intentó al acercarse al INE es procurar relaciones más tersas. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por tu presencia en el programa. Guillermo, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias.